queremos rechazar, condenar, repudiar la agresión de la cual fue objeto el día de ayer el diputado Juan Guaidó, que como todos sabemos no solo representa la institucionalidad de la Asamblea Nacional, sino que igualmente representa responsabilidades de Estado de acuerdo a la Constitución Nacional de la República por la circunstancia tan especial que vive Venezuela el día de hoy. Y en ese sentido sería bueno comenzar preguntando quién manda en Venezuela, cómo se da una orden de captura e inmediatamente se produce la contraorden, que al final de cuentas es una contraorden o una orden de tanta envergadura que en definitiva pone en entredicho, efectivamente, como lo dijo el propio Juan Guaidó, la cadena de mando de la nación. Es grave lo que ocurrió el día de ayer, por eso el repudio. Y queremos de una vez alertar al pueblo venezolano que si una situación como esta volviera a producirse, no debe haber duda y sin demora el pueblo venezolano debe ir a la calle para hacer valer el derecho constitucional en Venezuela desde quien detenta el poder soberano en el país, que es el pueblo venezolano. Y vive Venezuela una situación que yo diría tan estelar que no podemos desaprovechar. Hemos tenido ya 20 años de esta tragedia. El pueblo venezolano ha estado luchando constantemente. No podemos negar que este pueblo lo ha dado todo en la lucha contra este régimen y contra esta dictadura, y en consecuencia esta oportunidad no puede ser desaprovechada. Por eso, después del 10 de enero, consideramos en la causa R que estamos frente a otra realidad y que obliga a esa otra realidad a reconstruir la lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela. La circunstancia tan especial que vive el país es que estamos prácticamente frente a dos frentes, o dos fuerzas, mejor dicho. Una que representa la ilegalidad, la usurpación, la inconstitucionalidad, que no la reconoce absolutamente nadie, que no son nada, que solo representan la destrucción y la catástrofe en el país, que solo representan el hambre, que solo representan la represión en el país, contra otra fuerza, evidentemente, que es la Asamblea Nacional, con todo el poder constitucional a su lado, reconocido como poder constitucional interino y reconocida como representante del Estado. Es decir, hay dos fuerzas en tensión en este instante, o sea, la ilegalidad, la usurpación, el hambre contra la legalidad, la libertad y el progreso en Venezuela. Eso es lo que hoy día está en juego en el país. Y hoy Maduro, que tratando de darse legitimidad ha ido haciendo un periplo de juramentaciones por todos lados, uno en el írrito Tribunal Supremo de Justicia, tan ilegal como él, otra cuando fue allá a los próceres
haciéndose jurar lealtad por un alto mando militar corrompido y que no tiene ningún tipo de reconocimiento igualmente en la población venezolana, y ahora va a otro organismo tan ilegal, tan írrito y tan inconstitucional como su presidencia, que es ante la Asamblea Nacional el día de hoy. Va a dar un mensaje, sabemos ya de antemano, porque él mismo lo ha dicho, va a hacer anuncios de carácter económico, probablemente haga de nuevo un anuncio de aumento salarial, pero sería bueno preguntarnos qué es de la vida de el plan de fortalecimiento, crecimiento económico y prosperidad ciudadana, que hace apenas 4 meses fue puesto en marcha por parte de Maduro. Eso fue un fraude, eso fue una estafa, eso no sirvió absolutamente para nada. Y tenemos una condición hoy, una condición económica en el país que solo representa la ruina, donde basta sencillamente ver cómo incluso su usurpación de la presidencia produjo ese salto del dólar paralelo o el dólar libre, que hoy, bueno, reventó todas las barreras, incluso supera la barrera de los 2.000 bolívares soberanos por dólar. Y eso es producto precisamente de la usurpación y del fraude al que nos ha colocado Nicolás Maduro el día de hoy. Igualmente desde la causa R y desde el país, porque interpretamos el sentimiento nacional, cuando Maduro el día de anteayer ha propuesto, que lo va a volver a ratificar el día de hoy, la propuesta de un diálogo, nosotros queremos alertar una vez más al país el peligro que representa la palabra diálogo. Diálogo es burla, diálogo es sencillamente ganar tiempo por parte de Nicolás Maduro y querer ganar legitimidad que no tiene. Eso es lo que representa ese diálogo al que él está convocando ahora, invitando a las Naciones Unidas. Que vaya a dialogar con los enfermos que estaban allí hospitalizados en el hospital universitario, que se quedó prácticamente un día entero sin luz y donde murieron enfermos. Que vaya a dialogar con los que se están muriendo de hambre en Venezuela. Que vaya a dialogar con los que no encuentran medicina en este país para atenderse en una enfermedad. Que vaya a dialogar con los familiares de los presos políticos. Que vaya a dialogar con los familiares de los asesinados a manos de la represión o a manos del AMPA, donde rompemos todos los récords. Que vaya a dialogar con los trabajadores cuyos sueldos no le alcanzan ni siquiera para medio comer. Ese es el diálogo que tiene él que emprender en este país. No ese ficticio de burla con el que intenta sencillamente ganar tiempo, espacio y legitimidad que nadie le reconoce en el mundo. Maduro representa la nada hoy en el país, salvo que sea el poder de facto, porque no es reconocido internamente y no es reconocido externamente en la comunidad internacional. Y aquí también quiero hacer un llamado a todos los factores políticos y la dirigencia política del país. Esos que han planteado lo del diálogo también, su aspiración por diálogo, y que hablan de una transición ordenada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Aquí el único desorden y el caos lo ha generado Maduro. De manera que aquí hay una sola condición en este país, y esa condición es la de que se vaya. Cualquier cosa tiene una condición fundamental, irreversible, que es que Maduro se vaya del poder.
Eso es lo que para nosotros está planteado, y en ese sentido hago el llamado a esa dirigencia política, a todos, a los partidos políticos. Los quiero ver y los invito, y esto no es un reto, sencillamente una invitación, porque este es un momento de unidad nacional. Los quiero ver a todos convocando para el 23 de enero. El 23 de enero es una fecha para nosotros cargada de historia, cargada de democracia y cargada de libertad. Fue la fecha que depuso a el penúltimo dictador en Venezuela. De tal manera que queremos ver a Venezuela entera, unida. Queremos ver a toda la dirigencia política sin mezquindad. Queremos ver a todas las organizaciones políticas sin cálculo alguno, invitando y convocando todos en una sola voz a la movilización del 23 de enero, para que aquí no quede duda alguna de lo que es el sentimiento y de las ganas de libertad que en su corazón tiene el pueblo venezolano. Los queremos ver a todos convocando, y no debe haber ningún rincón en este país donde no se exprese con fuerza ese repudio contra la usurpación, contra la tiranía en la calle, venciendo el escepticismo y, por supuesto, apostando a la victoria, a la democracia y a la libertad. De lo que vaya a ocurrir en Venezuela en los próximos tiempos, eso va a estar también dependiendo de la fuerza, del entusiasmo, de la determinación del pueblo venezolano. No basta la fortaleza o la voluntad de un dirigente político o de unos diputados, sino también de todo un pueblo que acompañe en este sentido y que ratifique lo que constitucionalmente tiene como responsabilidad en sus manos tanto el presidente de la Asamblea como el resto de los parlamentarios en ejercicio hoy día en Venezuela. Y que al final también todos nos comprometamos, incluida la propia Asamblea Nacional, con la posibilidad de que todo el desarrollo de este movimiento y de movilización de calle pueda concluir finalmente en esa gran huelga cívica nacional, que sea en definitiva la gran propuesta para ponerle fin a toda esta dictadura. ¿Cuál es su opinión con respecto a la versión que daba ayer Jorge Rodríguez? Porque él decía, primero Juan Guaidó dijo cuando se montó en la tarima que lo habían llamado y que le habían dicho que lo estaban protegiendo de un supuesto atentado terrorista. Luego, la versión oficial expresada en contacto telefónico con BTV por el ministro Rodríguez era que fueron un grupo de funcionarios espontáneos que actuaron en conjunto con la derecha y con medios internacionales para hacer un show. ¿Cuál es quizás la lectura de esa discrepancia de versiones de lo que pasó? Primero, ese cuento a Jorge Rodríguez no se lo cree nadie. Nadie se lo cree, que unos miembros de los cuerpos de seguridad se volvieron locos y fueron a atrapar en plena autopista, bajando para La Guaira, a Juan Guaidó. Sí, al presidente Juan Guaidó bajando a La Guaira. ¿Cómo es eso? Eso no ocurre así de que unos tipos se les antojó. Alguien dio la orden. Pero yo creo que el tiro le salió por la culata, definitivamente. Creo que la reacción no se hizo esperar y en ese sentido, bueno, vino la contraorden. Por eso decimos que el poder en Venezuela hoy hace aguas. Yo estoy convencido que Nicolás Maduro vive sus últimos momentos al frente de la presidencia usurpada. Vive esos últimos momentos. Y no podemos decir que será dentro de 4 horas o 24 horas o tal o cual día. Pero aquí se dio inicio a un proceso que va a culminar con el derrocamiento de la dictadura y la culminación de la usurpación del poder. ¿Qué debe pasar ahora? Mañana hay sesión de la Asamblea Nacional, mañana martes. ¿Qué debe pasar? ¿Debe asumir Juan Guaidó la presidencia luego de lo que ya ha ocurrido en estas últimas horas? Bueno, yo creo que Juan Guaidó no tiene necesidad ni siquiera de juramentación, porque se supone que cuando juramenta el cargo de presidente de la Asamblea Nacional,
esa juramentación conlleva todas las responsabilidades que establece la propia Constitución, de tal manera que es automática la representación de Juan Guaidó de competencias de Estado en Venezuela.